Bueno, me confirman, buenas noches, si se escucha, por favor. Sí se escucha, Sergio. Ya, entonces en un momento comparto pantalla ya para no estar hasta tan tarde. Pi, 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 pi. No. Melanosaurus. Pi, 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 pi. Así te guardé. Bueno, ¿me confirman si se ve la pantalla? Se ve. Sí, se ve. Ya, vamos a empezar ya. Bueno, el día de hoy vamos a repasar el tema de ahora de sonidos, tanto sonidos del corazón como sonidos del pulmón, ya, y sobre agregados. En este ámbito he preparado aquí unas diapos. ¿Dónde están? No está aquí, creo. Acá está. Ya. Cualquier cosa que no se me escuche o no se me llegue a entender o alguna duda que tengan, me dicen nomás. No hay problema, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero con lo del corazón, ¿ya? El corazón, primero, para saber cuáles son los sonidos que producen, tenemos que saber primero de que el primer ruido está generado tanto por la válvula mitral como la tricuspidia. Y el segundo ruido se podría decir, dado por la válvula órtica y la pulmonar, ¿ya? Y siguiente a esto vamos a proseguir, que son los dos ruidos que conocemos, tanto en la sístole como en la diástole, ¿ya? Vamos a describir que en la sístole existe un sonido, es cuando se está contrayendo, se podría decir, el corazón y está expulsando la sangre. Y en la diástole el corazón tiende a llenarse, ¿ya? Ese es el proceso donde se produce el primero y segundo ruido. Y esto es por el cierre de las válvulas, como ya más antes les había dicho. Ahora, entrando netamente a los ruidos de corazón, se podría decir de que conocemos nosotros, acá puse la imagen del viento o de un soplo, porque es similar a eso, ¿no es cierto? Es un soplo que está generando, se podría decir, el corazón. Esto es en ciertas patologías donde encontramos un soplo, puede ser en la fase sistólica o en la fase diastólica. Eso dependiendo en qué en qué parte se encuentre, ¿ya? Y nosotros en el momento de la auscultación, cuando bueno, más me voy a enfocar ya para el ECOE, ya no para auscultar al paciente. En el ECOE, la doctora les va a proporcionar unos audífonos, ¿no? Algunos de ustedes ya les mencioné aquello. Se les va a dar unos audífonos en los que va a reproducir un sonido. Este sonido es de son dos sonidos. Uno es de corazón
y otro es de pulmón. En el de corazón puede haber los diferentes sonidos que son soplos, reforzamientos, desdoblamientos, son los que más que todo entran en corazón, ¿ya? Y esto es, en esta parte vamos a verlo, el soplo, ¿ya? Primero les voy a dar como todo lo teórico y luego al final vamos a escuchar los ruidos y ustedes ya me tienen que decir qué ruido es. ¿Por qué? Porque con la breve explicación ya tendríamos que saber, ¿ya? Para saber si es un soplo sistólico o diastólico, no se olviden que el corazón hace esto de sonido. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. No sé si en este momento con sus deditos pueden hacer, con sus manos, con los dedos, pueden hacer loop, dup, loop, dup. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento de que estén dando su examen, tienen que encontrar cuál es el primero ruido y cuál es el segundo. O sea, cuál es loop y cuál es dup. Y estos se van a ubicar mejor si hacen con sus manos y con sus dedos en la mesa, porque va a estar en el escritorio y todo eso. Y ese ratito, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Apenas se encuentren eso, ya tienen el 50% ganado. ¿Ya? Lo siguiente que tienen que hacer es ver dónde está el soplo, se podría decir, porque en esta parte estamos en soplo. Puede estar en la fase sistólica o diastólica. En este caso sería así. Loop, tup, loop, tup, loop, tup. Ese sería un soplo sistólico que está después de la sístole, ¿ya? Ahora, si estuviese loop, dup, loop, dup, es un soplo diastólico. Pero eso ya lo vamos a escuchar más adelante. Pero quiero que lo tengan en mente y ese ratito cuando escuchemos corazón y cuando ustedes lo escuchen con la doctora del corazón, hagan esto con sus dedos. El sonido del corazón, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Incluso la doctora les enseñó de esta manera la parte de corazón con los dedos para que hagan loop, dup, loop, dup. Si encuentran eso, la coherencia se podría decir en ese sonido con sus dedos, ya tienen el 50%, porque luego el soplo ya es agregarlo en nombre. Ahora, como ya les iba diciendo, imaginen que la imagen es el tamborcito, es como el sonido, ¿ya? Loop, dup, loop, dup, loop, dup. El soplo puede estar en esta parte, está ubicado en la sístole, pero también puede estar en la diástole. Al principio, en los audios, en la mayoría de los audios que la doctora los expone y en la mayoría de los casos, no se escucha el soplo así al principio. Incluso en la clase ustedes de corazón, de sonidos, lo debieron escuchar. Al principio parece normal y luego nomás ya es el soplo o la patología. Igualmente va a ser en su examen ECOE. ¿Esto por qué? Para que ustedes se ubiquen, se podría decir. En acá, por ejemplo, está el loop, loop, y luego está loop, 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 loop. En esa manera, igual va a estar en su ECOE. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Cuando estén dando el ECOE, en la persona que esté ahí a cargo del sonido, le pueden decir que se los repita el audio. Porque a veces piensan de que solo una vez y ya ahí con eso está. No, le pueden decir otra vez y otra vez, pero tengan cuidado que les pise el tiempo, porque es el tiempo a veces lo que juega en contra. ¿Ya? Y en esta parte estamos viendo el soplo diastólico, ya como les iba diciendo, loop, dup, loop, dup, ya. Eso con respecto a soplos, espero que se haya quedado muy entendido. Ahora, en esta parte, me preguntarán por qué estoy viendo un tambor. A eso se refiere los reforzamientos, ¿ya? Cuando hablamos de un reforzamiento es de un sonido. Imagínense que el tambor suena así, loop, dup, loop, dup. Pero imagínense que como un bombo, ya le pongo ahí, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Más fuerte, es como un bombo siempre que ya estuviese haciendo sonar. Esto de la misma manera es como que puede estar en la sístole o puede estar en la diástole, ¿ya? Y ustedes cuando lo escuchen va a ser así, dup, 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 boom, y un como boom más fuerte el sonido, ¿ya? Y esto nosotros lo llamamos reforzamiento. Puede ser reforzamiento del primer ruido o del segundo ruido. A esto me voy de que puede ser reforzamiento de la sístole o de la diástole,
¿ya? Pero recuérdense como de esta imagen, el tamborcito es el sonido normal y el bombo ya sería el reforzamiento, ¿ya? Y en esta parte estaríamos viendo un reforzamiento del segundo ruido o del diastólico. De la misma manera, háganse de cuenta de que el ruido normal es como del tamborcito y el reforzamiento es como si un bombo le pudiesen ahí de toca, pónganse. No sé si fueron a ver alguna danza cuando están bailando, el bombo suena más que el tambor, ¿ya? Es más su ruido más grave, más amplio, se podría decir. Lo mismo de los reforzamientos. Y estos son diastólicos y sistólicos. Ahora, en esta parte es los desdoblamientos. Por eso están los dos tamborcitos. Al principio sigue siendo el normal. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Y en uno de esos ya es como que se copia uno de esos, se sobreagrega un sonido. Se podría decir de esta manera. Loop, dup, loop, dup, dup. Hay dos sonidos. Loop, dup, dup. Y eso es un reforzamiento, perdón, es un desdoblamiento. Es como que el ruido se está dividiendo en dos. A veces esto la doctora sabe colocar más que todo de desdoblamiento sistólico, ¿ya? Porque, a ver, no le sabe contar la parte de la doctora de los audios. Ella tenía unos audios en los cuales tenía variedad de sonidos, pero ya por causas eh, externas, se podría decir, se perdió. Ya le sustrajeron esto y ya. Y ahora de esta parte de los desdoblamientos solo tiene unos dos audios, si no me equivoco, y uno es del sistólico y el otro no es muy perceptible, ¿ya? Pero vale que ustedes lo aclaren con esta formación de los tamborcitos. Por eso lo coloqué dos tamborcitos. Es como un tamborcito sería loop, loop, lo normal. Pero si hay un ruido que se le agrega a ese, inmediatamente es un desdoblamiento. Esto igual es en la fase sistólica como en la fase diastólica. Y se le coloca ahí reforzamiento del segundo ruido. Nada más. Ahora, si fuese desdoblamiento de la fase sistólica, igual. O preferible es que coloquen ustedes desdoblamiento del primer ruido o del segundo. ¿Por qué? Porque cuando colocan en su hoja el desdoblamiento de diastólico, tardan más, pónganse. En cambio, si colocan desdoblamiento y el número uno o el 2, ya se sobreentiende que es del primer ruido o del segundo ruido. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta también, porque al fin y al cabo tienen que ganar tiempo, se podría decir, porque mientras están escuchando y están pensando en la respuesta. En esta parte no entra, pero igual a veces lo sabe colocar. Rara vez sabe entrar esta parte no sé si llevaron el ritmo de galope, ya, por eso están los caballitos. Era como que más seguido. Loop, 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 loop. Este más que todo se presenta cuando son niños, cuando son recién nacidos, perdón. Es un ritmo de galope o cuando haya patologías muy, muy avanzadas de corazón, ¿ya? Y es como que, no sé si vieron estos tambores en alguna parte, cuando están en entradas o en danzas o en algo, es un tono más rápido y es un tono más seco, se podría decir. A ese nosotros lo denominamos el ritmo de galope, porque es como si estuviese un caballo corriendo. Es más rápido, ¿ya? Pero es literalmente como del caballo. Si hacen la memotecnia de los dedos, es como un caballo, ¿ya? Una vez entró, más no entró, pero es algo rarísimo que entre. Ahora vamos a ir a lo del tema del pulmón. En el tema del pulmón, recuerden de que el ruido normal sería el murmullo vesicular y esto suele entrar en el ecoe. O sea, es simplemente entra murmullo vesicular y ustedes tienen que colocar murmullo, listo, o murmullo conservado, o murmullo vesicular, o murmullo, nada más, porque es un ruido normal que es del pulmón, ya es lo que se tendría que escuchar al escuchar el pulmón
y entra en el ecoe, porque a veces solo les coloca ese ruido y a veces se confunde con estreptores o incluso a veces lo confunden con flote pleural, perdón. En un momento vamos a ver la diferencia y cuál es el tip, se podría decir, para tratar de distinguirlo, ¿ya? Porque a veces es como que no se distingue en la parte de pulmón igual. Y ahora, con lo que se más que todo se puede confundir es con el flote pleural. Recuerden de que en el pulmón está recubierto por la pleura, ya tenemos la pleura parietal, la del diafragma y todo eso. Y a veces cuando hay derrames o hay inflamación de pónganse, o cuando hay líquido también, hay un frote que entre los dos crea como, no sé si alguna vez escucharon o tienen una chaqueta de cuero, ¿ya? Y hacen como que, o de sus papás o de algún familiar, es como un frote, los dos están frotando y es un sonido muy característico, se podría decir, pero tienden a confundirse con el murmullo vesicular, eso es lo malo, ¿ya? Y también con los estreptores. Pero en un momento les digo cuál es el tip, se podría decir, para diferenciarlos. Otro que entra, yo les estoy hablando específicamente cosas de que ya es para su ECOE, no es de ya para repasar para paciente, no, directamente cosas que entran. Y otro es el roncus, como en la imagen de arriba, es como lo podemos asemejar a una persona que ronca, es un sonido bien seco, es un sonido grave, ¿ya? Este es usualmente porque hay una obstrucción en en el paso del aire y este puede ser por moco, por diferentes causas, ¿ya? Y más que todo, no sé si escucharon a veces cuando están resfriados y hablan medio raro y dicen, estoy ronco, y cambia incluso la voz, ¿ya? Y si a eso nosotros escuchamos lo escuchamos, ¿qué tal suena? Va a salir un sonido ronco, ¿ya? Y en la parte de abajo nosotros vemos que hay una constricción, se puede decir, y esto va a causar, imagínense que ustedes cuando silban, a ver, hagan el ademán de que en este momento estén silbando y los labios van a contraerlo un poco y van a sacar recién el silbido. Lo mismo pasa en esta parte y esto a veces es en pacientes que sufren por asmas, sufre una reacción anafiláctica, ¿ya? ¿Y por qué yo coloqué estas dos, el roncus y las sibilancias, en una sola diapositiva? Porque la doctora en momentos suele colocar un sonido que tiene tanto roncus como sibilancia, ¿ya? Y en el momento de que ustedes tienen que colocar en su papel de respuestas qué es, si solo colocan roncus, les hace valer el medio punto. Les hace valer pues solo el medio punto. Si colocan solo sibilancias, les hace valer el medio punto. En cambio, si colocan tanto roncus como y sibilancias, les hace valer completo. ¿Ya? Un momentito, voy a tomar agüita. Ya. Y otro con lo que más frecuentemente se confunden es los crepitantes, tanto los crepitantes como los subcrepitantes. Ahora, en la imagen de arriba podemos ver una persona que se puede decir, está frotando el cabello. En este momento, a ver, con su mano derecha o con su izquierda, frótense el cabello en la parte de arriba de la oreja y recuerden ese ruido, ¿ya? Ese es un crepitante. Ahora, en la parte de abajo podemos ver una persona que está haciendo burbujas en una botella de Coca-Cola en este aspecto, ¿ya? Y esto son un poco más graves, más intensos, el burbujeo, pac, 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 lo que revienta de una burbuja, ¿ya? Y estos son los subcrepitantes. De estos pueden entrar ambos, pero los que más que todo entran son los crepitantes. ¿Por qué? Porque son los que más se puede llegar a confundir los crepitantes con el flote pleural, perdón, y es algo que es más que todo percepciones, ¿ya? Y otro que entra igual hay un sonido, no sé si alguien se recuerda, es como que no sé si escucharon una foca.
cómo hace el ruido de la foca, ¿ya? Y este ruido se le asemeja mucho a la foca, porque es algo casi similar, se podría decir. Por eso le coloqué la foquita ahí de imagen. Y estos son los el estridor o los estridores que dicen, ¿ya? Es un ruido que se parece a una sibilancia, pero no es así, ¿ya? Y en un momento lo vamos a escuchar. Ahora llegó el momento de escuchar. Lo que sí quisiera que me colaboren fuese en qué sonido es lo que están escuchando. Lo pueden decir, yo lo voy a reproducir y ustedes me dicen qué ruido es o a qué se asemeja o lo que ustedes piensen, ¿ya? En este momento es de equivocarse, de hablar o de decir por el chat, o no sé, o activar su micrófono y decir a qué ruido es, porque al fin y al cabo es un repaso, ¿ya? Y es como que ahora sí se pueden equivocar, pueden preguntar y todo eso, porque llegado el día lunes, ya el tiempo les pisa y tienen que colocar su respuesta, ¿ya? Yo voy a colocar el audio y ustedes me dicen a qué sonido pertenece. No les voy a decir que si es pulmón o si es corazón, porque llegado el momento cuando están escuchando, ustedes a veces hay una interferencia, por ejemplo, cuando estamos escuchando pulmón, hay a veces una ligera interferencia porque se escuchan los latidos del corazón, ¿ya? Se escucha a veces el lup, tup, levemente. Igual ustedes, ese momento cuando estén en el ecoe, tal vez se llegan a confundir, eso es lo malo, y tienen que diferenciar qué están escuchando, si es corazón o si es pulmón, ¿ya? Y por esa manera no les voy a decir tampoco qué voy a escuchar o qué vamos a escuchar ahora. Directamente solo voy a poner el audio y ustedes me tienen que decir qué es. Y como les dije, es hora de equivocarse, es hora de errar. El día lunes ya no pueden hacerlo, ¿ya? Ahora procedo a colocar. Espérame, aumentar el volumen. Ya, se escucha, ¿no es cierto? Lo que hablo para que reproduzca los audios. Sí. Ya, bueno, ya recuerden de que no les voy a decir qué es, directamente reproduzco. Ustedes me dicen qué es. Ya es como que fuese ya su ecoe directamente. ¿Qué era ese sonido? ¿Alguien? He escuchado dos ruidos. Dos ruidos, pero ¿cuáles son? ¿Qué has escuchado? Roncos y Crepitancias sibilancias. y estridor. No, crepitantes. Eso, crepitantes era crepitantes y sibilancias. No se van a olvidar en ese aspecto de que como estamos escuchando a veces pulmón, hay interferencia, ¿ya? Y se puede escuchar dos ruidos a la vez o incluso hay una como que nos confunde. No era roncus, ¿ya? El roncus es más grueso, es como que estuviese hablando. Eran unas sibilancias y crepitantes, ¿ya? El burbujeo es distinto. Vamos a seguir. Sigue con sibilancias en ese momento. Esto. Eso sí era roncus, ¿ya? Porque es un sonido un poco más grave a todos. Imagínense ustedes, no sé si alguna vez vieron a una persona cuando ronca, imagínense que está roncando. Imagínense nomás, es un sonido como que más característico, se podría decir, ¿ya? Y en este aspecto también nosotros podemos determinar de que a veces puede haber una interferencia, ¿ya? A ver, vamos a poner de nuevo esta parte de roncus. No sé si se logra escuchar de buena manera, pero es como que más grueso, más grave el ruido, ¿ya? Esto puede estar junto, como les dije, con las sibilancias o puede estar separado. En este caso está separado, ¿ya? Voy a continuar y al siguiente audio me dicen qué es.
¿Alguien me puede decir qué ruido era ese? Subcrepitantes. Subcrepitantes, exacto, porque es la burbuja, es el ruido que está haciendo, es como una burbuja, pero más grande, ¿ya? Y es como que estuvieses, imagínate que hace rato están haciendo ustedes una botella con la bombilla, más grave es el ruido, ¿ya? En un momento les voy a dar el cómo diferenciar los crepitantes y los subcrepitantes. Pero en este caso sí es subcrepitantes porque la burbuja es más amplia, más grande, ¿ya? Incluso a veces a los subcrepitantes es como, no sé si alguien fue al mar, es como cuando las olas vienen y chocan a las piedras, hay un ruidito similar a este, ¿ya? Pero es como las burbujas, más fácil decirlo. Este ruido ¿alguien? Estridor. Estridor, porque es similar al ruido de una foca. En este momento o más tarde, vayan a un ratito a internet, coloquen ruidos de una foca y es algo similar a este ruido. Ahora, a veces, por mala suerte, confunden este ruido del estridor con las sibilancias. ¿Y cómo vamos a diferenciar, se podría decir? Escuchen esta partecita del estridor. Ya, escucharon hasta esa parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una sibilancia? En esta parte es como que quisiera hablar, no sé si alguna vez tuviesen alguna mascotita o algún gato, perro, y es como con estuviese queriendo hablar, pero crea como un tipo de lenguaje, se podría decir. Ya es un sonido distinto al que hace una sibilancia, porque la sibilancia, escuchen el ruido, ¿cómo es? Es muy distinto. En uno es como que estuviese queriendo silbar y el otro es como que quisiera hablar, se podría decir vagamente, el estridor. ¿Ya? Y otro tip, usualmente esto es cuando estamos inspirando y expirando, en la sibilancia es cuando estamos botando el aire. Ya es otro método por lo que ustedes van a diagnosticar esto, cuál es sibilancia y cuál es estridor. Porque escúchenlo, el estridor es constante, se podría decir. Ya es algo constante. Ahora, en una sibilancia hay un periodo. Ya ese periodo de inspiración, expiración, eso es el tip de esta parte de cómo diferenciar una sibilancia de un estridor. Ya, eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque llegado el momento cuando estén en el examen, no, a veces no hay cómo diferenciar, ¿no es cierto? Pero escuchen un momento, ese ratito, háganse con los dedos índices aprieten un momento el audífono, cosa de que pueden escuchar lo mejor posible y un ratito su mente déjenlo así a ciegas. Es como que nublense ese rato para poder escuchar y diferenciar. Ahora vamos a escuchar cuál es la diferencia entre un crepitante y un subcrepitante. Aquí está. ¿Alguien me puede decir qué sonido es? Si es crepitante o subcrepitante. Crepitante. Crepitante, exacto. Crepitante. Y ahora noten la diferencia con este otro. A diferencia del anterior, sus burbujas eran un poco más grandes, se podría decir. El otro era como literalmente, como dice la teoría, se asemeja al cuando frotamos nuestro dedo en nuestro cabello.
ya es un poco más pequeño, pero en el subcrepitante son burbujas mucho más grandes, se podría decir, más grave incluso. ¿Por qué? Porque es más amplio la burbuja, ¿ya? Ahora vamos a escuchar más ruidos. Tun, 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 tun. Ya. Esta parte, ¿alguien qué es? ¿Qué sonido es? No muy bien, pero ¿Qué ruido era? ¿Alguien? Roncos. A ver, escúchalo mejor. ¿Qué ruido es? un murmullo vesicular. Eso, murmullo vesicular, es murmullo vesicular porque es una respiración constante. ¿Cómo vas a diferenciar un murmullo vesicular de un roncus? Porque hay una cierta similitud en algunos pacientes. ¿Por qué cierta? De fondo es como que escuchas medio que parece ese ronco, ¿ya? Pero en el roncus imagínate que estás roncando. Es de un sonido bajo y asciende. Es como que ondas. Imagínate que el ruido es como unas ondas, va de pequeño a amplio. En cambio, en acá, si te has dado de cuenta, es constante. Constante, va y viene el sonido. Esto es murmullo vesicular, es un murmullo normal, se puede decir. ¿Ya? Ahora vamos a hacer con otro ruido. ¿Qué ruido era ese? Sibilancias. No. Ronco. Hay otro que... No, 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 no. No se confundan en ese aspecto. Escúchenlo bien, a ver, no. Estridor. Estridor, estridor. También esto es como les dije, es como que quisiese hablar, pero saca un sonidito como un tipo lenguaje. No sé si vieron a veces cuando como de los perros, de los gatos, cuando están ese ruidito, aseméjenlo y lo van a identificar, ¿ya? Porque la sibilancia es distinto, no hay ese como que quisiera hablar, ese tipo de lenguaje, ¿ya? Las personas que tienen un perro o un gato, más que todo el perro, porque hace ese ruidito. Y también por eso se lo asemeja a la foca. Ese ruidito, grábense. Hay ese ruidito, ¿ya? Ahora vamos a hacer con otro. Este otro, ¿qué es? ¿Qué Crepitantes. ruido eres? Crepitantes. Ya, otra persona. Subcrepitantes. Ya. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguna objeción? Es Ya, subcrepitante. no era subcrepitantes. Imagínate en este momento que estás frotando dos placas de cuero o del velcro y vas a obtener este ruido. Mira, imagínate. Hagan el ademán que con su mano
es como que estuviesen dando un aplauso, ¿ya? Pero iniciamos de la parte de abajo y llévenlo, o sea, los dedos estén en la palma, ¿ya? Y cuando esté sonando el crrr, es el crrr, o sea, el ruidito de lo que está crujiendo, háganlo como si estuviesen llevándola hacia arriba, ¿ya? Y se van a dar de cuenta, en un momento va a parar. Y es justamente como cuando estuviesen ahí haciendo el frote. Escúchenlo de nuevo. ¿Lograron un poco identificar o diferenciar? Porque era eso un flote pleural. O no, o aún les queda esa partecita medio confuso. Porque sí parece un rato los crepitantes. Y a ratos parece como que están bien subcrepitantes, pero no, es flote pleural. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Aló? ¿Camarón con cola? Otra vuelta. Ya, a ver. Ya se logró identificar porque tiene su diferenciación con con los crepitantes, ¿ya? En algún punto pareciera incluso subcrepitantes, pero no. Escuchen, hagan el ademán, como les dije, de frotar sus manos y va a salir ese ruido. Se van a imaginar ese ruido, perdón, ¿ya? Es el flote de las pleuras cuando estas están con derrame pleural, cuando hay inflamación o incluso cuando hay a veces ya lesiones malignas, se podría decir. Y eso, en pacientes con tuberculosis, ¿sabes? Cuando ya tienen esta avanzada y todo eso, ¿ya? Hay ese frote pleural. A ver, más adelante lo vamos a volver a repasar, una repasada más, cosa de que igual les voy a hacer escuchar cuál es la diferenciación con con los crepitantes y con los subcrepitantes, ¿ya? Ahora este ruido. ¿Qué ruido era ese? Subcrepitante. Subcrepitantes. ¿Por qué? Porque la burbuja era más amplia, más gruesa. En cambio, de los crepitantes es más pequeña, más delgada. Imagínate que estás, incluso, no sé si alguna vez reventaron algunos productos antes o artefactos, venían con unas bolitas de burbujas, unas burbujas de aire. Y imagínate que estás reventando, es una burbuja más amplia. Ya es un ruidito más amplio. A eso se asemejan los subcrepitantes. Ahora vamos a escuchar este otro. ¿Qué sonido es ese? ¿Perdón? Roncus. Roncus. ¿Ya? Ahora escuchen esta diferenciación de entre este roncus y el murmullo vesicular, de que este empieza de poco y incrementa. ¿Ya? A ver, encuentren la diferenciación porque hace rato se confundieron con el murmullo vesicular, ya que el murmullo vesicular es algo constante y es algo normal que tiene. Y como les dije,
puede que les entre murmullo vesicular o roncus o sibilancias con roncus. Y flotocelular. Escuchen, lo que va de poco a más. Y ahora hagan la diferencia con este otro ruido. ¿Notaron cuál es la diferencia entre los dos? Uno es constante el ruido. Es como que cuando estamos nosotros evaluando, la doctora les debió enseñar que es en los dos pulmones a la vez y ese ruido. Eso, lo que pareciese que fuese roncus, no es roncus, sino es la respiración, lo que está entrando y saliendo el aire. Ya incluso hay una percepción del corazón. ¿Por qué? Porque estamos en inmediaciones de ese sonido, se podría decir ya. Pero en cambio el roncus es algo que va de poco a más. No se van a equivocar en esa parte, porque miren, de menos a más grave se va. ¿Ya? Eso es el roncus. ¿Ya? Van a diferenciar esa parte. Y otro tip para diferenciar murmullo vesicular con roncus, a veces, mayormente, en la mayoría de los casos, en el murmullo vesicular, siempre a veces vamos a escuchar un poco de corazón, ¿ya? En la mayoría de los casos, casi siempre vamos a escuchar corazón, porque estamos en ese área evaluando nosotros al pulmón y vamos a escuchar indirectamente un poco del corazón, ¿ya? En cambio, en el roncus no vamos a escuchar corazón. Ya no se llega a percibir corazón porque estamos ya evaluando unas áreas de más arriba, se podría decir, del tracto respiratorio. Es otra recomendación que si escuchan un poco, se puede decir, de corazón de fondo, están escuchando el murmullo vesicular, ¿ya? Es otro tip que en esa partecita ténganlo en cuenta. Ahora vamos a escuchar esto. Me van a decir qué es. ¿Qué era? ¿Alguien me puede decir qué era ese ruido? Ahora de nuevo voy a colocar. El ¿Alguien? R1 y R2 normales. Ya. Recuerden en la parte donde sí es R1 y R2, pero es algo como que, mira, escúchalo de nuevo, es un poco más fuerte. No es el característico lup, dup, lup, dup, lup, dup. Este es un poco más fuerte. Y recuerdan cuando les dije cuando es como si le pusiesen un bombo más. Reforzamiento. Reforzamiento. En este caso es un reforzamiento del primero y segundo ruido. ¿Ya? En los dos casos está el reforzamiento, porque es un ruido un poco más grave. No hay esa armonía. Usualmente el corazón es como les dije, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Es algo armónico, es como el sonido del tamborcito y es un sonido único y no es tan grave, se puede decir, pero este caso es más grave si notas. ¿Ya? Es un reforzamiento. Ahora sí esto. Escúchenlo, identifiquen cuál es el loop y cuál es el dup.
¿Qué era ese ruido? Podría ser desdoblamiento en sísole. No, Sí, desdoblamiento diastólico. exacto, desdoblamiento diastólico o del segundo ruido. Mm, ¿Por qué? A ver, me van a decir por qué. Porque miren, a ver, escucharemos de nuevo el ruido. Y ahí, en el segundo ruido, identifican cuál es loop, tup, loop, tup. Y en el segundo ruido, después del segundo ruido, hay un ruidito más agregado. Y por eso es un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Ya? Está bien eso, lo que dijiste, desdoblamiento de segundo ruido o del diastólico. Si colocas eso, te hace valer, está bien, posi. A ratos mejor si lo colocas desdoblamiento R2. ¿Por qué? Porque te hace más rápido colocas, te agregas el colocar diastólico o segundo ruido si escrito con R2. Ya se sobreentiende que es el segundo ruido. Ya en esta partecita, de nuevo lo voy a volver a reproducir para que les quede claro en esa parte. ¿Ya? Identifiquen cuál es loop, 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 loop. Y después del loop hay un ruidito. Ahí, 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 ahí. Ya, siempre identifiquen dónde, ubíquense primero, como les dije, el loop, 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 loop. Y recién van a poder encontrar dónde está el ruido, si está en loop o si está en loop. Y es seguidito de ese ruido, ¿ya? Eso es el desdoblamiento. De nuevo les vuelvo a repetir, en esa parte sí tengan cuidado porque puede haber desdoblamiento del primero como del segundo ruido cardíaco, ¿ya? Y es como que sí o sí, de acá en la maña es de que ustedes tienen que encontrar la armonía, loop, 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 loop. Y después de eso escuchan el audio, cierran los ojos, mejor si cierran los ojos, imagínense, loop, 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 y jueguen con el sonido. Ahí, no sé si se percibió. Ahí. Otra cosa que también se me olvidaba decirles, a veces cuando escuchamos más que todo en corazón, en todo el corazón a veces, como les iba mostrando en los dibujitos, a veces no se escucha, ¿ya? Es como que loop, loop, normal se escucha el loop, 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 y después de un rato sí se escucha el desdoblamiento. El desdoblamiento, el soplo o el reforzamiento. Eso tengan cuidado. Por eso les ponía en los dibujitos cuando estaba explicando con las diapositivas al principio que estaba bien, dup, 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 y luego que se altere, porque a veces es un poco engañoso esa parte. Ya tengan cuidado en ese aspecto, escúchenlo bien de principio a final, siempre el audio. Y como les dije, pueden hacer lo que es de momento, se los repita, ¿ya? Mejor es estar seguro. Ahora vamos a escuchar otro ruido. ¿Dónde está? Ya, a ver este. ¿A qué ruido es? ¿Alguien? ¿Qué ruido es? Creo que igual es desdoblamiento R2. R, R2, exacto, no. En esa parte traten de no dudar. Igual era desdoblamiento, pero notaron que era distinto el sonido del corazón, distinto el audio, pero igual era de R2. La cosa es de que ustedes tienen que encontrar el loop, 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 loop. Es juego de dedos en ese momento. Loop, 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 loop. Y ahí un ruido accesorio se agrega. Loop, loop. Y un desdoblamiento. Loop, 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 loop.
Imagínense eso solo en su cabeza, pero está perfecto hasta el momento como estás escuchándolo, está muy bien, ¿ya? Vamos a proseguir. Ahora sí, este. ¿Alguien me puede decir qué es el ruido que estamos escuchando? ¿O de nuevo quieren escucharlo? Aunque puede ponerlo de Sí, nuevo. ¿Perdón? De nuevo puede ponerlo, por favor. Ya, ya, ya. A ver. Claro que sí. Ahora sí. ¿Alguien? Soplo R1. Exacto, está perfecto, Wilfred Marcos. Está perfecto en este momento tu percepción del sonido, porque es un soplo sistólico. Se podría decir de que si escuchan loop, 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 pero es un poco más rápido, se podría decir, ¿ya? Tienen que tratar de agudizar su oído en soplos, más que todo en soplos, en corazón más que todo, porque es un poco más, a veces como que más detalle para escuchar. Pero en esta parte era loop, 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 loop. Era después del primer ruido y por ende es un soplo sistólico, ¿ya? O R1, soplo del R1, ¿ya? Y recuerden esto, lo que estoy haciendo. Loop, 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 loop. Pero un poco más rápido está. Como es un corazón. Y eso es lo que escuchamos en este sonido. Ya, de nuevo se los voy a colocar para que un poco se les quede, se puede decir. Escuchan que el soplo es después del loop. Si yo en este momento agarro un bolígrafo y hago como que el sonido que está saliendo en papel, hay una gráfica, es como una elevación en ruido normal del loop. Y hay otro como que igual unas ondas del soplo que se forman después del primer ruido y sería el soplo. Y luego es el loop. Y de nuevo se repite esa secuencia. Loop, 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 loop. Es un soplo sistólico, ¿ya? Y esto es una estenosis aórtica, por eso se genera este tipo de soplo. Por eso ya no les va a preguntar de la estenosis aórtica, es aparte. Ahora vamos a escuchar otro ruido, ¿ya? Este. ¿Alguien me puede decir qué ruido es? Soplo en R1. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿R2? Sí, del R2. R2. Mm. Exacto, era del R2. ¿Por qué? Porque si no hacen en la mesa con los dedos, cierren los ojos y hagan en su cachete con los dos dedos. Loop, loop,
loop, loop. Identifiquen dónde está el sonidito. Cierren los ojos, identifiquen con eso y un poco cuesta, sí, la verdad cuesta cuando es soplos, no en corazón, reforzamientos y este tema de corazón cuesta, pero si le agarras el hilo, la cosa es de que encuentren cuál es el loop dup, loop dup, loop dup. Encuentren eso, ubíquense en esa partecita en el sonido y el resto es fácil. Solo necesitan eso, encontrar cuál es el loop y cuál es el dup. Tiene su armonización el corazón, tiene su ritmo, se podría decir, ¿ya? Como cuando bailan morenada, dicen, tiene su ritmo, el ritmo del bombo, vamos. Y en este aspecto estamos viendo el ritmo del corazón, el loop, dup, loop, dup. Y ahí en su cabeza hagan loop, dup. No, no escuchen el soplo, no escuchen. Primero escuchen lo que hay, el loop, dup, loop, dup, loop, dup. Y recién cuando ya tengan ubicado el loop, dup, recién escuchen qué más hay y en qué parte está. Y para esa parte, para ver en qué parte está, si está en R1 o en R2, el dedo, los dedos, pueden hacerlo ese ratito si están con los ojos cerrados, los dedos lleven a la cara y así, tup, 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 en su cachete, en su mejilla, por decir, hagan ahí, primero, segundo, y escuchen. Y dónde se presenta, cuando escuchen el ruido, ya van a ver de que automáticamente ustedes con el dedo ya hicieron en qué parte está, si está en R1 o en R2. Ya, eso traten de practicar, traten de hacerlo y les aseguro que automáticamente ustedes, sin darse de cuenta, van a estar ahí, loop, loop, con los dedos haciendo en la mejilla y automáticamente van a escuchar el soplo y, mi segundo dedo, entonces está en el R2 o es en el R1, pónganse, ¿ya? Pero de esa manera practiquen, escuchen, cosa de que se les haga ya algo más factible y más fácil, ¿ya? Ahora vamos a escuchar otro ruido. Tun, tun, tun. Ya. Este ruido. ¿Qué? Sonidos del corazón. Sonidos del corazón. Ya. ¿Alguien me puede decir qué era ese ruido? Soplo R1. Ya. ¿Alguien más? Oxisoplo en R1 y reforzamiento en R2. Exacto, reforzamiento. Igual había un ligero reforzamiento. Escuchen esa partecita porque, como les dije, puede haber solo un sonido o puede haber dos. Ya no es algo aislado. Y en este caso sí es un soplo en R1 y un reforzamiento, un ligero reforzamiento en R2. ¿Ya? Pero lo que nosotros vamos a darle más importancia, se podría decir, es al soplo, porque el reforzamiento solo se escucha una vez, ligeramente, pero no es muy perceptible. Me agrada esa partecita que lo hayas escuchado, pero no es muy perceptible. Y en esa parte no es algo que nos es como que algo secundario, ¿ya? En el tema de corazón, lo que nos importa esta partecita es el soplo en R1. Y como les dije anteriormente, es loop, 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 loop. Y si están haciendo el ademán de los dedos, van a notar que cuando estén haciendo, les recomiendo esa parte que hagan con los dedos, y mejor si es en la mesa o en la mejilla, loop, 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 loop. Y van a escuchar de que cuando estén haciendo loop, loop, y en medio de los dos hay un soplo entre en R1 y R2, lo que sería loop, loop. Y eso correspondería a un soplo de R1. Ahora, si fuese loop, 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 sería un de R2, un soplo de R2, ¿ya? En esa parte sí es un poco confuso, como les dije, pero la clave de ruidos de corazón es de que encuentren ustedes cuál es el loop y cuál es el dup. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Si encuentran eso, van a hacerlo. No hay problema, van a lograr esa parte del examen sin
sin riesgo, se podría decir ya. En cuanto a todo lo que estamos repasando, todo eso, es netamente los que les puede entrar en el ECOE. Les puede entrar en en sonido de corazón, como ya les dije, esta parte de soplos, más que todo entra soplos, ¿ya? Y también entra los desdoblamientos, porque son medio que a veces un poco más confusos de diagnosticar, se podría decir, y en el momento del examen ustedes lo colocan y ya, digamos, ¿ya? Ahora también tienen otra estación que es las estaciones de las demás, de que es, por ejemplo, índice de masa corporal. A veces les pide su diagnóstico. Hoy día alguien me habló de eso, de qué le colocan en el tema del diagnóstico. Igual a veces les coloca ese tema de cuál es el índice de masa corporal de una persona de 20 años que pesa, pónganse 60 y que mide 1,70 y ustedes tienen que sacar el índice de masa corporal y cuál es su diagnóstico les puede agregar. Y en esa parte ustedes tienen que sacar el peso y a ratos igual les pide el índice de masa, el máximo, o sea, el subpeso ideal máximo y el mínimo. Tienen que leerlo la pregunta porque a veces les pregunta el máximo o a veces el mínimo. Y en esta parte, cuando también les pide diagnóstico, igual tienen que dar el diagnóstico. Pónganse que es una persona con sobrepeso o es una persona que tiene está más del 25% y sería obesidad, ¿ya? Eso, pero el día de mañana ya lo vamos a repasar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento, hasta ahora, ¿alguien?